Basurto y os presento el siguiente caso que espero que os guste. Se trata de una mujer de 41 años sin antecedentes clínicos de interés y con una historia ginecológica de 2 gestaciones y 2 partos, el último en abril de 2019. Acude a un centro externo en febrero de 2020 por metrorragia abundante tras un periodo de amenorrea y ahí se le realizan una serie de pruebas, entre ellas una biopsia de endometrio que es diagnosticada como compatible con coriocarcinoma. Es derivada a nuestro centro, donde se le realiza una analítica que muestra unos niveles de beta-HCG de 3,4, un TAC sin datos de diseminación tumoral y una histeroscopia donde se observa en cara anterior un área blanquecina que se biopsia y que corresponde con esta imagen, en la que solo vemos material fibrinonecrótico, por lo que se le solicita la biopsia del centro externo que corresponde con esta otra imagen, en la que observamos áreas de necrosis y una proliferación de células trofoblásticas con núcleos hipercromáticos, irregulares, algunos con pseudoinclusiones, identificando de forma focal células multinucleadas. A pesar de la atipia, no se encontraron muchas mitosis. Presentó positividad para GATA3, fitoqueratina, HPL y positividad focal para inhibina. Con estos hallazgos nos planteamos estos diagnósticos diferenciales que tienen su importancia porque implican diferentes actitudes terapéuticas. En el caso de las lesiones trofoblásticas se realizaría seguimiento. Dentro de los tumores trofoblásticos gestacionales, en el caso del coriocarcinoma se daría quimioterapia y el resto se realizaría una histerectomía. Un nódulo del sitio placentario no nos parecía histológicamente, además que presentaba negatividad para P63. En cuanto a la reacción exagerada del sitio placentario, teníamos en contra la necrosis, la ausencia de vellosidades y un Ki67 del 15%, que en el caso de la reacción exagerada del sitio placentario sería menor del 1%. Por otro lado, en el coriocarcinoma tendríamos un Ki67 muy elevado, mayor del 90%. Además, unos niveles elevados de beta-HCG en sangre y una positividad intensa y difusa para HCG, no como en nuestro caso, que presentó una positividad focal. Por lo tanto, con el diagnóstico que más nos cuadraba era con el tumor trofoblástico del sitio placentario, por lo que se le realizó una histerectomía. Nos llegó la pieza en la que se observa en cara anterior una lesión nodular de 3 centímetros que al corte presenta una superficie esponjosa y que no supera el 50% del miometrio. Histológicamente nos recuerda la imagen que vimos anteriormente con una proliferación de células trofoblásticas con núcleos irregulares vesiculosos que infiltran disecando los haces de músculo liso. Además observamos imágenes de invasión vascular donde las células tumorales reemplazan la pared de los vasos. Presentó positividad para HPL, para PLAP, positividad focal para HCG e inhibina y fue negativo para SAL4. El Ki67 es de aproximadamente un 15%. Nos queda realizar el diagnóstico diferencial entre estas tres entidades. Un tumor trofoblástico mixto lo descartamos porque no observamos la combinación de 2 o 3 tipos histológicos de tumores trofoblásticos. En el caso del tumor trofoblástico epitelioide, veríamos bordes más expansivos, mucha más necrosis y además sería positivo para P63, que en nuestro caso fue negativo. Por lo que se diagnosticó de tumor trofoblástico del sitio placentario. Se estadia según el TNM y FIGO. En nuestro caso sería un T1 estadio 1, tumor confinado al útero. Existen factores de mal pronóstico como es el tamaño tumoral, la invasión muscular profunda, presencia de células claras, índice mitótico alto, la presencia de necrosis y tener más de 40 años, que en nuestro caso cumplía 2 factores. También existen otros factores desde el punto de vista clínico, factores de riesgo que los divide en bajo riesgo y alto riesgo, que serían la edad, gestaciones previas, intervalo desde el embarazo, HCG previo al tratamiento, tamaño del tumor, sitio de metástasis, número de las metástasis y quimioterapia previa fallida.
Por lo tanto, el diagnóstico definitivo fue de tumor trofoblástico del sitio placentario T1, M0, FIGO1, bajo riesgo. El tumor trofoblástico del sitio placentario es una neoplasia maligna del trofoblasto intermedio del sitio placentario. Suele presentarse tras un embarazo a término con metrorragia y en un 25-30% de los pacientes puede dar metástasis o recurrencia. Macroscópicamente suele presentarse como una masa nodular que puede llegar a medir hasta 10 centímetros, en la que podemos encontrar focos de hemorragia y necrosis. Histológicamente observamos las características descritas anteriormente, destacando el patrón de infiltración disecando los haces de músculo liso y las invasiones vasculares características en las que las células tumorales reemplazan la pared de los vasos. El diagnóstico diferencial en nuestro caso lo realizamos con la reacción exagerada del sitio placentario y otros tumores trofoblásticos, pero en otros casos también nos podemos plantear realizarlo con el carcinoma de células escamosas, carcinoma de endometrio poco diferenciado con diferenciación trofoblástica, carcinoma indiferenciado, leiomioma epitelioide o leiomiosarcoma. Presenta positividad difusa para HPL, MUC4 y MCAM, expresión focal de HCG e inhibina y suele presentar un Ki67 entre un 10 y 30% de las células. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.